En las últimas semanas estamos viendo cómo el Euribor está dando un respiro a todos aquellos hipotecados que están viendo cómo por fin el Euribor empieza a rebajarse y ya se encuentra por debajo de esa cota del 4%. Pero muchos de los que tengan contratado una hipoteca, sobre todo a tipo variable, y también muchos de los que estén pensando en contratar una hipoteca, se preguntarán qué pasará con el Euribor los próximos meses y los próximos años. Y va a ser lo que vamos a tratar en el vídeo de hoy. Vamos a analizar la situación actual, dónde está el riesgo, si es posible que ya hayamos encontrado ese techo en la subida del Euribor, y también os daré mi opinión de a qué nos podemos enfrentar en el Euribor en los próximos años. Así que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder, porque además tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Para entender lo que puede pasar con el Euribor en los próximos meses o en los próximos años, lo primero que debemos hacer es entender qué es el Euribor, porque muchas personas contratan una hipoteca, ven a cuánto está el Euribor, pero no se acaba de entender qué es eso del Euribor. Y para que lo entendáis de forma sencilla, todas las mañanas se hace una subasta, podríamos decir, en el que los bancos más importantes se prestan dinero unos a otros, y a ese dinero al que se presta, esas transacciones que se hacen, se llama el Euribor. Ese tipo de interés al que se está prestando el dinero es el Euribor. Es decir, de ahí sale el Euribor. No es un tipo de interés fijado ni por los bancos centrales ni nada que se le pueda asemejar, sino que es el tipo de interés al que se prestan dinero los bancos todas las mañanas. Se hacen transacciones a un día, una semana, un mes o a un año. Comúnmente lo que nosotros conocemos a pie de calle es el Euribor a un año. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que ese Euribor está descontando cuáles van a ser los tipos de intereses a un año. De ahí que afecte muchísimo al Euribor esas decisiones de esos tipos de interés, sí que sí, fijos, que marcan los bancos centrales. Por eso hemos estado viendo cómo el Euribor ha subido tantísimo en los últimos meses, debido principalmente a que las políticas monetarias del Banco Central Europeo, como también de la Fed en Estados Unidos, veían cómo subían muchísimo los tipos de interés y nos seguían diciendo que podrían seguir subiendo los tipos de interés mientras que la inflación no remitiese. ¿Qué hemos visto ahora? Que ha bajado el Euribor, pero a la vez hemos visto acaso que hayan bajado los tipos de interés de los bancos centrales. No, no les han bajado, pero lo que sí que se ha rebajado son esas perspectivas. ¿Por qué? Porque ya se está anunciando que quizás en el año 2024 empiecen a bajar de nuevo los tipos de interés, y eso el Euribor lo está recibiendo de una manera que hace que se rebajen esos tipos de interés actuales, lo que ha permitido llegar a bajar el Euribor por debajo del 4%. Pero eso ya nos ha asegurado que ya hayamos encontrado el techo en la subida del Euribor. Pues bueno, va a ser lo siguiente que vamos a ver. Si tenemos en cuenta lo vivido en anteriores ocasiones, cuando se han subido muchísimo los tipos de interés y luego se han empezado a reducir, normalmente cuando alcanzan esa cota máxima de subida de los tipos de interés, el Euribor hace un pico y a partir de ahí ya empieza a corregir y ya se habría encontrado el techo. Por lo tanto, si nos fiamos de los bancos centrales que están diciendo que a lo mejor ya no tienen que subir más los tipos de interés porque la inflación parece que se está relajando un poquito, si nos fiamos de ellos, que ya es mucho fiarse, sí que es verdad que podríamos haber encontrado el techo en esa subida del Euribor, lo que sería muy buena noticia para todos aquellos que estén hipotecados a tipo variable. Pero hay que tener en cuenta ciertas circunstancias que tenemos en la situación actual y que no hemos tenido en anteriores ocasiones, como por ejemplo la subida tan vertical que hemos visto de los tipos de interés, también el aumento tan espectacular que hemos visto de la deuda que tienen los países. Eso puede acabar tensionando muchísimo el mercado de crédito, y también todo ese dinero que se ha inyectado a la economía a la vez también para cubrir toda esa deuda que han ido emitiendo los países. ¿Y por qué debemos tener muy en cuenta sobre todo lo que estoy diciendo de ese aumento tan fuerte de la liquidez en el mercado? Y bien, es muy sencillo. Lo comentamos también en algún vídeo anteriormente. Si tenemos en cuenta que el Euribor es un mercado secundario y no un mercado primario, como decíamos, es decir, donde el tipo de interés está fijado, aquí el tipo de interés no está fijado. Si la liquidez en el mercado empieza a reducirse debido a un tensionamiento económico, debido a que quizás podríamos entrar en una recesión, como nos indican algunos indicadores adelantados de la economía, como el PMI, la liquidez podría reducirse. Y si la liquidez se reduce y un banco empieza a pensar mal de otro banco, ya no confían tanto como han confiado hasta ahora porque había muchísima liquidez y el dinero sobraba, mucho cuidado, porque a lo mejor para que el banco A le preste dinero al banco B,
ya no va a ser posible que se haga esa transacción al 4%. Le va a decir, oye, yo no me fío demasiado de ti, para que yo te preste dinero a ti, me vas a tener que dar un 4%, pero a mayores voy a considerar que me vas a dar un 1% más, porque hay un riesgo exagerado en la economía ahora mismo por ese tensionamiento de liquidez o porque ya no hay tanto dinero en la economía. Por lo tanto, esa es una situación a la que nos podemos enfrentar en este próximo año 2024 y que nos haría pensar que a lo mejor, aunque bajen los tipos de interés, ese tipo de interés fijo de los bancos centrales, si luego en la economía, en ese mercado secundario donde se presta dinero un banco a otro, no se fían unos de otros y a lo mejor en el mercado primario no han conseguido obtener toda la liquidez necesaria a ese tipo de interés más bajo, en el Euribor van a tener que aplicar un tipo de interés bastante más alto para prestarse dinero. Esa es una situación que no se ha dado anteriormente porque, como decíamos, nunca ha habido un doping tan exagerado de inyección de liquidez en la economía, por lo tanto ese es un riesgo que se debe de tener en cuenta para que quizás se pueda dar esa situación de que aunque bajen los tipos de interés o se mantengan, el Euribor pueda volver a repuntar si la economía se tensa. De momento, ¿qué está pasando? Que la economía no se está tensionando demasiado. Eso provoca que si las expectativas, como decíamos, son que bajen los tipos de interés y parece que el tensionamiento de la liquidez no está llegando al mercado, pues ahí sí que el Euribor parece que empieza a rebajarse. Por lo tanto, esto es lo que hay que tener en cuenta para este próximo año. Sí que es verdad que los bancos centrales están empezando a bajar esa liquidez que están inyectando a los mercados, pero estoy totalmente convencido que si vuelven a haber una situación bastante complicada de la economía, no les temblará el impulso en volver a meter dinero en la economía, aunque eso probablemente posteriormente nos vuelva a llevar a una situación desenfrenada de inflación, porque no hay que olvidarnos que lo que nos ha llevado a esa inflación tan alta estos últimos años ha sido esa inyección brutal de dinero que hicieron en la economía durante el COVID y esos tipos de interés tan bajos que mantuvieron durante tantísimo tiempo, cuando veíamos tipos de interés negativos. Hay que tener en cuenta que nos acabamos enfrentando a una situación en que los bancos centrales vuelven a bajar los tipos de interés, las cotas, como veíamos anteriormente, del 0% o en tasas incluso negativas, pues es bastante probable que el Euribor acabe bajando muchísimo. Pero creo que es una situación a la que va a ser muy complicada que nos vayamos a enfrentar de nuevo, sobre todo en los siguientes años. Podríamos decir que ha sido algo excepcional que hemos visto y que ahora estaremos pagando la factura quizás durante bastantes años. Por lo tanto, lo último que vamos a hacer antes de acabar el vídeo es ver qué proyección podemos tener con el Euribor cuando todo se estabilice y pase la tormenta. Las perspectivas que podemos tener para cuando todo se estabilice, a lo mejor de aquí a unos cuantos añitos, puede que sea que a lo mejor el Euribor ya no vuelva a estar tan bajo como estaba hace 3, 4 o 5 años, cuando lo veíamos muy cercano al 0%. Y os voy a explicar por qué tengo esta opinión. Ya se está empezando a escuchar a los bancos centrales decir que es probable que la inflación se estabilice en torno al 2-3%. El objetivo, evidentemente, está al 2%, pero también han dicho, o se ha escuchado algunas voces de que, bueno, que a lo mejor ese objetivo lo deben cambiar en vez de al 2%, al 3% para adecuarse a la situación actual de la economía. Si nos enfrentamos a una inflación que va a rondar cuando la economía se estabilice, a lo mejor entre un 2 y un 3%, va a ser muy complicado ver el Euribor por debajo del 2%. Por lo tanto, cuando todo se estabilice, a lo mejor acabamos viendo el Euribor entre un 2 o un 3%. Podrá ser unos tipos de interés totalmente sanos para la economía, no llegar a verlos a ese 0% que en el muy corto plazo y a lo mejor con una visión muy, pero que muy cortoplacista puede ser muy bueno para algunos, porque dicen, vale, pues yo contrato una hipoteca al 0%, sí, pero luego lo vamos a acabar pagando en el día a día y lo hemos visto con esa inflación desorbitada. Por lo tanto, esto es a lo que podemos quizás enfrentarnos con el paso de los años. Esto, sin lugar a dudas, acabará afectando al mercado inmobiliario porque ya no podremos entrar a contratar una hipoteca a lo mejor a tipos de interés al 1% nunca más, o quizás en la perspectiva que podemos tener de aquí a lo mejor a 5 o 10 años. Dentro de 30 años, evidentemente, nadie sabe qué puede acabar pasando y ni siquiera tampoco dentro de 5 años, pero al tenerlo más cerca nos podemos acabar haciendo una idea. Por lo tanto, ¿qué situación tenemos? Actualmente, a medio plazo podríamos decir y más largo plazo. Pues en el corto plazo, ahora mismo la situación es que mientras la perspectiva sea
que van a acabar bajando los tipos de interés, que nos sigan diciendo todo esto de que no va a haber recesión, que yo ya os he dicho algunas veces en el canal, que lo dudo, mientras nos sigan repitiendo todo eso, es probable que el Euribor siga reduciéndose poquito a poco. A lo mejor no baja directamente a un 3,5%, a un 3%, pero a lo mejor sí se estabiliza alrededor del 3,80 o 4% en el más corto plazo, mientras la economía no empiece a deteriorarse. El riesgo, ¿dónde va a estar? Quizás un poquito más adelante, cuando se empiece a deteriorar la economía, cuando veamos que falta liquidez en el mercado. Ahí es cuando va a estar la prueba de fuego y ahí es donde va a estar la situación diferente a otras veces anteriores, porque nunca se había inyectado tanto dinero en la economía y nunca había estado tan dopada. Por lo tanto, ahí está el riesgo máximo, que sería comprobar si ahí van a seguir seguramente bajando los tipos de interés y la economía se deteriora, porque lo que han hecho en anteriores ocasiones, pero hay que ver si en ese mercado secundario, que es el Euribor, se siguen prestando dinero también a un tipo de interés a la baja, o empiezan a desconfiar unos bancos de otros y dicen no, aunque baje el Banco Central Europeo los tipos de interés a tipo fijo en esas subastas que hace todas las semanas, yo, si quieres que te preste dinero como entidad privada, va a ser a un tipo de interés mucho más alto. Ahí va a estar el riesgo. Además, eso afectará muchísimo también a las hipotecas, porque el diferencial que se tendrá también respecto al Euribor será más alto. Eso suele pasar también en todas las crisis económicas, porque el riesgo de impago, porque pierdas el trabajo, porque no te vaya bien en tu día a día, es bastante mucho más alto. Por lo tanto, esa situación quizás nos podríamos llegar a enfrentar dentro de un año. Y quizás es la parte donde están las mayores incógnitas, porque lo hemos visto también en un anterior vídeo en el canal. Ahora mismo parece que solo estamos viendo la punta de un gran iceberg, pero hasta que no veamos reflotar al iceberg entero, no vamos a saber exactamente a qué nos vamos a enfrentar. En 2007 se podía leer que estábamos entrando en una crisis económica, pero no se sabía el impacto tan brutal que luego iba a tener, y ahora mismo va a ser algo muy parecido, teniendo en cuenta el altísimo déficit que tienen los países, viendo la brutal deuda pública que tienen, los tipos de interés que han subido de forma exagerada y ese doping tan brutal en la economía con esa inyección de liquidez. Por lo tanto, ahí es donde va a estar la mayor incógnita. Y de cara a cuando pase toda la tormenta, pues a lo mejor es posible que esos tipos de interés o el Euribor se estabilicen en un rango entre el 2 o el 3%, porque a lo mejor la inflación ya no vuelva a ser tan baja como anteriormente y los tipos de interés tampoco vuelvan a estar tan bajos como estaban anteriormente. Y ya os adelanto que si a los bancos centrales se les vuelve a ocurrir la genialísima idea de volver a bajar los tipos de interés al 0% y a inyectar dinero de forma espectacular en la economía para evitar una crisis económica en el corto plazo o para paliar un poquito sus daños, estar totalmente seguros que dentro de unos meses o poquitos años después veremos de nuevo una inflación tan galopante como la que hemos visto estos últimos años. Y eso, sin lugar a dudas, podría volver a llevar al Euribor a cotas superiores a las que estamos viendo ahora mismo.